Bienvenido. Ahora toca el tema límites trigonométricos indeterminados. ¿Por qué indeterminados? Recuerda que primero evaluamos los límites. Cuando tenemos un valor existente, un valor real, lo dejamos por la paz. Pero cuando tenemos un límite trigonométrico, bueno, cualquier límite que se nos indetermine, hay que buscar otro proceso. Cuando tenemos los límites trigonométricos, también tenemos que hacer algún otro proceso para quitar o eliminar la indeterminación. En este caso, por eso lo tenemos escrito aquí, que en primera instancia se busca eliminar la indeterminación con las identidades trigonométricas. Esto aquí es importante que te las aprendas, bueno, que tengas por ahí alguna nota. Ahorita que estemos haciendo ejercicios verás algunas identidades trigonométricas, pero es importante tenerlas siempre a la mano para la solución de este tipo de ejercicios. Bueno, entonces, cuando no es suficiente con las identidades trigonométricas para neutralizar algunos factores, conviene apoyarse de los siguientes teoremas. Y esto es algo de lo que regularmente van a tener los límites trigonométricos indeterminados. Entonces, bueno, nos vamos a apoyar del teorema que nos dice que el límite, cuando el ángulo tiende a cero, del seno del ángulo sobre el mismo ángulo, cuando estos coinciden exactamente, entonces el valor es igual a 1. Aquí ya lo vemos como teorema, pero si tú hicieras un ejercicio poniendo tu calculadora en radianes principalmente, te darías cuenta que si por ejemplo yo pongo límite, perdón, más que límite, vamos a poner aquí seno de 0.00000, no sé, se me ocurre poner 5 ceros y un 1 después del punto decimal sobre exactamente esto mismo, o sea, 0.1, 2, 3, 4, 5 y un 1. Si tú haces esta operación en tu calculadora, en automático nos va a dar como resultado un 1. Entonces, he ahí del por qué este teorema, cuando el ángulo tiende a 0, de seno del ángulo entre exactamente el mismo valor del ángulo, esto es igual a 1. Principalmente reiterando, cuando nos estamos acercando a 0. Y tenemos estos mismos teoremas, que es límite cuando el ángulo tiende a 0, de 1 menos el coseno del ángulo, dividido todo esto entre el ángulo, que es exactamente lo mismo que si invirtiéramos 1 menos coseno a coseno menos 1. Este es otro teorema. También cuando el ángulo tiende a 0, entonces nuestro resultado será 0. Bien, en base a esto también recordemos que vamos a utilizar otro tipo de valores, otro tipo de identidades, pero estos teoremas son los básicos para trabajar con esto. Veamos el siguiente ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x, todo esto sobre 2x. Observemos y comparemos el teorema anterior. Este ángulo que yo tengo aquí, siempre lo que yo tenga delante de una función trigonométrica se considerará el ángulo. Este ángulo que yo tengo aquí no es exactamente a lo que yo tengo en la parte de abajo. Entonces, este límite, si yo lo sustituyo, inmediatamente me dará como resultado una indeterminación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Aunque yo lo intentara sustituir, efectivamente no será lo mismo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar por 1. Recuerda que cuando yo multiplico por 1, el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, entonces no me afecta en absolutamente nada. Pero lo voy a hacer ahora de la siguiente manera. No es nada más por 1, sino voy a ubicarme para dejar esto exactamente de la misma forma. Voy a hacer esto. El coeficiente que me acompaña a esta x es el que me apoyará a formar el 1 por el cual voy a multiplicar. ¿Por qué? Porque 3 entre 3 es 1. Bien, de esta forma vamos a hacer lo siguiente. Este 3 de aquí entrará en lugar del 2 y evidentemente ahora el 2 tendrá que salir y venir para esta parte. Ahora, de esta misma forma, este 3 de acá arriba va a pasar hasta acá. Bien, de esta manera tenemos lo siguiente. Este 3 pasa hasta acá
está en la parte de arriba. Ahora, este 2 salió, llegó para acá. 2, límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x. Aquí no lo puedo modificar porque es ángulo, ese no se modifica, pero la parte de abajo que es algebraica sí la puedo modificar. Por eso es que este 3 llega para acá y recordemos que entra en lugar del 2, 3x. Ahora sí, me encuentro con la situación de que este es igual a esta parte. Por lo tanto, aplicando el teorema, ¿cuál teorema? Recordemos esto. Límite cuando el ángulo tiende a 0 del seno del ángulo dividido entre el mismo valor que el ángulo, esto es igual a 1. Por lo tanto, todo esto equivale a 1. De esta forma tenemos lo siguiente. Esto es igual a 3 medios por 1. Y 3 medios por 1 es igual a 3 medios. Bueno, aquí te voy a platicar un pequeño secreto, pero no lo cuentes. Regularmente este va a ser el resultado. Entonces, pero es importante que conozcas el proceso. ¿Lo puedes ver? Llegamos exactamente a eso. Son sencillos lo que son los límites trigonométricos indeterminados. Podemos quitar la indeterminación siguiendo este proceso. El tip te lo paso para tus exámenes de ingreso a universidad. Si te pusieran alguno de estos, recordemos que te dan como que 1 minuto, 20 segundos aproximadamente por reactivo. Si tú te aprendes esto, pues te va a ser muy fácil resolverlo en unos cuantos segundos. Pero bueno, vamos con otro ejemplo. Ahora se nos pide calcular el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre la tangente de 4x. Aquí es donde empezamos ya a necesitar lo que son las identidades trigonométricas. La que vamos a utilizar es primeramente esta. Cuando tenemos la tangente del ángulo, esto es igual a tener el cociente de lo que es el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Entonces, observemos esto mismo, tangente es igual a seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Bien, habemos quienes trabajamos como tan, hay quienes le ponen TG simplemente, incluso se lo llegan a poner con minúsculas, pero bueno, estamos hablando de tangente, no importa cómo lo representemos, para nosotros es tangente. Bien, de esta manera voy a recurrir a esta identidad trigonométrica para quitar la indeterminación de la siguiente manera. Vamos a poner todavía límite, mientras no sustituyo el valor, el límite se seguirá poniendo, ¿sí? Entonces tengo de lo que es el seno de 3x dividido esto sobre la tangente, pero recordemos que es seno sobre coseno, pero de 4x en este caso. Entonces ponemos seno de 4x dividido entre el coseno de 4x. Bien, observa que aquí dejé un poquito más de espacio, tiene una finalidad. Esto ya está expresado como fracción. La simplificación de fracciones, o muchas veces esa simplificación de fracciones, se hace por un método que le llaman la ley del sándwich, el de la oreja, pero bueno, al final de cuentas es extremos por extremos que van arriba y los medios por medios que van abajo. De esta forma, vamos a tener extremos por extremos, van arriba, y ahora trabajaremos con lo que son los medios por medios que van abajo. O sea, es decir, extremos arriba, medios abajo. Bien, vamos a borrar esta parte. Tenla presente en todo momento. Y bueno, quedará esto. Esto es igual al límite, cuando x tiende a 0, de multiplicar coseno por seno de 3x, quedando así.
seno de 3x por el coseno de 4x. Son los extremos, vamos con los medios. Seno de 4x por 1, seno de 4x. Bien, aquí voy a hacer una separación. Como es un producto y exactamente están divididos entre el mismo, lo que voy a hacer es separar esta parte. Bien, quedando de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre el seno de 4x por el coseno de 4x. Ya separando esto. Bien, aquí vamos a recordar lo que son los teoremas sobre límites. Te sugiero ver nuestro video donde los estamos explicando. Bien, yo podría tratar de decir que neutralizo este seno con este seno de abajo, pero observemos que tenemos distintos ángulos, por lo tanto no puedo hacerlo, pero sí puedo hacer lo siguiente. Entre los teoremas nos dice que cuando tengo el límite del cociente de dos funciones es exactamente lo mismo que dividir el límite del seno de la función de arriba sobre el límite del seno de la función de abajo. Bueno, en este caso aquí es por, también cuando tenemos un producto, el límite del producto de dos funciones es igual al producto de sus límites, es decir, esto multiplicado con esto. Quedando de esta forma, para que te quede más claro, vamos a trabajar con límite cuando x tiende a 0 de lo que es el seno de 3x, esto dividido entre el límite cuando x tiende a 0 del seno de 4x por el límite cuando x tiende a 0 del coseno de 4x. Bueno, esto continúa de la siguiente forma. Si yo sustituyo la x, yo tendría seno de 3x, de 3 por 0, 0, seno de 0 quedaría 0. Y aquí lo mismo, seno de 4x, 4 por 0 es 0. Desde aquí nos queda 0 por 0 y es una indeterminación. Sin embargo, no ocurre lo mismo aquí. Si yo sustituyo la x en coseno de 4x, 4 por 0 es 0, y el coseno de 0 es 1. No he quitado la indeterminación porque esta indeterminación multiplicándose con 1 simplemente sigue siendo una indeterminación. Pero reiterando, vamos a observar que el coseno de 0 tiene un valor de 1 y esto es lo que voy a aprovechar para que esto yo lo pueda poner aquí por 1. Bien, de esta otra forma, aprovechando esto que tenemos anotado, recordemos que puedo utilizar el teorema que vimos en el ejemplo anterior, por lo tanto, esto lo voy a multiplicar por 1. Pero ¿de qué forma? En este caso, el ángulo que tengo tiene que tener el mismo valor abajo para que yo pueda hacerlo con un valor de 1. Bueno, en este caso vamos a hacerlo así. 3x sobre 3x. Lo mismo hago acá abajo, pero si aquí estamos con 4x, 4x sobre 4x. ¿Por qué es válido hacer esto? Esto que yo tengo en azul, si yo lo hiciera de esta manera, tengo 3x entre 3x es 1, dividido 4x entre 4x es 1 y evidentemente 1 entre 1 es 1. Observemos que no estoy alterando absolutamente nada. Bien, por lo tanto, recordemos que este sale y este puede venir para acá. Lo mismo ocurre con este. Este sale y este viene para acá. De esta forma tendríamos aquí seno de 3x sobre 3x. Evidentemente aquí queda un 3x. Aquí quedaría un 4x. Y evidentemente el otro 4x queda por acá. Bien, vamos a alargar esta línea para que quede un poco más claro.
Bien, la simplificación de esto, borro esta parte para que no nos estorbe tanto. Entonces esto queda de la siguiente forma. Esto es igual a 3x que multiplica, retomemos, esto es igual a 1 y esto es igual a 1 por el mismísimo teorema que hace un rato utilizamos. Entonces tendríamos 3 por 1 sobre 4x por 1. Evidentemente este ya no lo tomamos en cuenta porque se multiplica por 1 y nos queda lo mismo. Entonces esto tendríamos que nos queda como 3x por 1, 3x. Esto dividido en 4x por 1, 4x. ¿Qué ocurre aquí? Se nos neutralizan x entre x, dándonos como resultado 3 cuartos. Que si observas el truco que ya te había explicado en la anterior, llegamos a los coeficientes como resultado. En este ejercicio, al sustituir el valor al que tiende x, inmediatamente verificamos que se indetermina. ¿Por qué? Porque 3 por 0 es 0. Al estar en la parte de abajo un 0, tenemos una indeterminación. Bien, en este caso, lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Como este 3 está afectando a todo lo de arriba, lo que me conviene hacer es pasarlo a la primera parte. Entonces, esto quedaría el 3, como está en la parte de abajo, simplemente arriba agrego un 1. Por lo tanto, pongo límite cuando x tiende a 0 de 1 más. Ojo, también aquí voy a aprovechar algo que se llama la propiedad distributiva. Este factor se multiplica con el coseno de x, pero tenemos un binomio, entonces el coseno de x se multiplica con x y se multiplica con 1, quedando de la siguiente forma. Coseno de x por x nos quedará x coseno de x. De esta otra forma también, el coseno por menos 1 menos coseno de x, y en la parte de abajo solamente dejo la x porque recordemos que este 3 lo pasamos al principio. Bueno, voy a mover esta flechita, la vamos a borrar, que se entienda qué pasó al principio. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño acomodo. Por conveniencia, la finalidad es usar uno de los teoremas que vimos al principio de este video. Entonces quedará como 1 menos el coseno de x más x coseno de x, todo esto dividido entre x. Bien, lo único que hice fue pasarlo a este lado y el menos coseno pasarlo antes. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar lo que se denomina la propiedad asociativa. Es decir, voy a asociar esta parte. Bien, de esta manera también observamos que tenemos un común denominador. Entonces lo que voy a hacer es poner un tercio que multiplica al límite cuando x tiende a 0 de lo siguiente, de 1 menos el coseno de x sobre x más x coseno de x sobre x. Bien, voy a hacer una pequeña aclaración. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo tengo 2 séptimos sumándose con 3 séptimos, esto da igual, conservamos el denominador y los numeradores es 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es justamente lo que yo hice acá. O sea, este es un pequeño ejemplo de lo que habíamos hecho en la primaria y lo estamos haciendo de esta forma. Pero ahora al revés. De esta forma pasamos a esta forma. Yo aquí tengo un denominador que es común, ahora lo separo en cada una. ¿Sí? Entonces, bueno, este fue un pequeño ejemplo. Nada tiene que ver con nuestro ejercicio, pero sí quería recordarte que cuando tenemos la suma de fracciones con el mismo denominador, procedemos a esto, pero inmediatamente podemos regresar también
a la otra forma. Entonces nosotros hicimos un regreso, por así decirlo. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con esto. Observemos lo siguiente, que esta X con esta X no es con esta X porque esta X es un ángulo. Pero esta, que es una parte algebraica con otra algebraica, se nos hace 1 y evidentemente se neutraliza. Ahora tendremos lo siguiente. Un tercio que nos multiplica al límite cuando X tiende a 0 de 1 menos el coseno de X sobre X más el límite cuando X tiende a 0 del coseno de X. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer la sustitución, pero vamos a aprovechar. Observemos los teoremas que vimos al principio y recordemos que esto nos arroja un valor de 0. Y al sustituir aquí esta X en esta parte tendríamos que nos da coseno de 0 y recordemos que el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, tendremos un tercio que se multiplica, si esto me da 0 y aquí me da 1, ponemos más 1, entonces este un tercio se multiplicará, 0 más 1 es 1, entonces un tercio por 1 finalmente es un tercio. Vamos con este último ejemplo, es decir, X no forzosamente siempre tenderá a 0, sino en este caso a pi sobre 4. ¿Qué voy a verificar? Primero la parte de abajo, 1 menos la tangente. Si yo sustituyo en lugar de X pi sobre 4, arroja lo siguiente. La tangente de pi sobre 4 es igual a 1. Entonces esto nos arroja que tendría 1 menos 1 y esto es igual a 0. Si tienes dudas de esto, te sugiero ver nuestro video donde explicamos los valores de las funciones trigonométricas más representativas. Entonces, bueno, en ese video podrás ver a cuánto equivale la tangente de pi sobre 4. Bueno, es más, de los ángulos más representativos de lo que es 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados, así como su equivalente en lo que son radianes. En este caso, pi sobre 4 equivale a lo que son 45 grados sexagesimales y ahí puedes ver el valor. Bueno, en este caso tenemos que la tangente de pi sobre 4 es igual a 1, por eso nos quedó 1 menos 1 es 0. Es decir, se nos indetermina en la parte de abajo. Por lo tanto, vamos a proceder a utilizar las identidades trigonométricas para poder darle solución a esto. De esta forma, vamos a trabajar con el límite cuando X tiende a pi sobre 4. Nos quedó medio feito este 4, lo corregimos. De lo que es el seno de X menos el coseno de X, esto sobre 1 menos, y acordémonos que la identidad trigonométrica de tangente es seno del ángulo dividido entre el coseno del ángulo, en este caso seno de X sobre coseno de X. Bien, al tener nosotros esta una parte fraccionaria, y bueno, siendo una resta con este 1, lo que vamos a proceder a hacer es este 1 dividirlo así, y procedemos a utilizar un método de resolución con fracciones con distinto denominador, que hay quien le llama el método de la carita feliz, habrá quien le llame el método de la mariposa. Bueno, tiene distintos nombres, pero lo importante es de que lo sepas utilizar. Bien, de esta forma tenemos límite cuando X tiende a pi sobre 4 de lo que es el seno de X menos el coseno de X, esto dividiéndose, ojo, aquí no hay problema, puedo multiplicar 1 por coseno, coseno por 1, es importante el sentido de las flechitas, por lo tanto 1 por coseno es coseno
de x. Y este coseno se multiplica con 1 quedando en la parte izquierda. Por eso es importante observar el sentido. Entonces coseno de x por 1, coseno de x. Bien, hay un menos. Este 1 que multiplica al seno, me queda seno de x. Bien, observemos ahora lo siguiente. Esto me quedó como una parte fraccionaria y esto de alguna manera como entero. Entonces a los enteros me es más fácil dividirlo entre 1. Y ahora utilizamos lo que es nuestra ley del sándwich o técnica del sándwich, como quieran llamarle. Recordemos que se multiplican extremos por extremos y van arriba. Y de ahí los medios por los medios y van en la parte de abajo. Recordemos que también se le llama como el proceso o la ley de la oreja. Se asemejaría a una orejita. Bueno, entonces, límite cuando x tiende a pi sobre 4 de lo siguiente. El coseno que multiplica a todo lo que tenemos arriba sería así. Coseno de x que multiplica al seno de x menos el coseno de x. Esto lo agrupo porque este coseno me multiplica todo lo de arriba. Entonces, lo estoy asociando con paréntesis. Ahora, esta parte se multiplica con 1, por lo tanto nos queda como coseno de x menos el seno de x. Bien, ahora observemos algo. No es lo mismo tener seno menos coseno que coseno menos seno. Evidentemente todo esto de x. Lo que voy a hacer para simplificar esto es factorizar un menos 1. Habrá quien te diga, nada más ponle un menos afuera del paréntesis y con eso lo arreglas todo. De alguna forma sí, pero tiene una explicación antes de simple y sencillamente utilizar ese proceso. Bien, vamos a esto. Te decía, vamos a factorizar un menos 1. Por lo tanto, más entre menos es menos. Coseno de x entre 1 es coseno de x. Ahora vamos otra vez con los signos. Menos entre menos es más. Y seno de x entre 1 es seno de x. Bien. Ahora sí puedo hacer algo, este acomodo. Puedo intercambiar, simple y sencillamente iniciar con lo que es el seno y después el coseno de x, evidentemente. Entonces lo hacemos así. Seno de x menos el coseno de x. De esta forma, observemos que esta parte es exactamente lo mismo. Este con este, al multiplicarse con coseno, bueno, este se nos neutralizaría, se hace 1, quedando de la siguiente manera. Ahora, tengo límite cuando x tiende a pi sobre 4, más entre menos es menos. Bien, vamos a hacerlo así. Y ahora el coseno dividido entre 1, pues coseno de x. Bien, vamos a ponerlo así. Bueno, ya al sustituir nos queda de la siguiente forma. Igual, este menos de aquí, y nos quedará coseno de pi sobre 4. Y retomamos recurriendo a ese video donde podemos observar que el coseno de pi sobre 4, es decir, el coseno de 45 grados, para nosotros tiene un valor de raíz cuadrada de 2 dividida entre 2. Pero no nos olvidemos de este menos. Entonces, el resultado de este ejercicio es menos la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pues bueno, esperando que te haya servido este video, no me resta más que agradecerte la vista. Por favor, no te olvides de verificar nuestro video donde te explico los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos más representativos, hablando de lo que es el 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Es muy sencillo hacer una tabla y aprendértelo, de verdad es muy sencillo.
No te pierdas ese video, este te va a ayudar mucho, sobre todo cuando se te presenten este tipo de operaciones. Pues bueno, reiterándote, te agradezco la vista a este video. No te olvides de comentar, de compartir, de darle manita arriba y de suscribirte para que este canal siga creciendo y podamos seguir subiendo más material que seguramente te será de mucha ayuda. Pues bueno, hasta pronto.